Vamos a orar, hermano. Sí está un poquito alto mi micrófono, luego, aparte yo soy gritón, entonces imagínense a dónde vamos a parar. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Dígale, hermano y hermana, que me diste de llegar aquí, a tu casa. Gracias, Dios, porque vengo a recibir la palabra, que la palabra es vida, es sanidad, es restauración. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, hermano y hermana, y dígale, Señor, yo vengo a recibir esta semilla. Dame tu palabra para que dé fruto en mi vida, Señor. Ayúdame a entenderla, dígale, hermano. Ayúdame a entender esta palabra porque sé que es por mi bien, es para mi bien. Así que te doy gracias, dígale, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Clama a mí y yo te responderé, es la palabra que Dios me da para esta noche, hermanos. Y quiero decirle que, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, hermano y hermana, que hoy nos acompaña y que nos ven por redes, pero vivimos en un mundo lleno de estrés. ¿Quién dice sí o no? Vivimos en un mundo lleno de malas noticias, amén. Vivimos en un mundo de alimentos contaminados, sin lugar a dudas, y nos metieron en el sedentarismo. Escuche bien, nos metieron en el sedentarismo, porque aquí hay varios de mi rodada, y anteriormente nosotros jugamos en la calle, no pasaba nada, pero el terror, el miedo que empezó a sembrarse en el mundo, en la población, hizo que todos nos metiéramos a la casa. Hoy tenemos a hijos sedentarios que están en los videojuegos, que están en la tele, que están en el internet, porque ya no es seguro estar afuera. ¿Sabe? Y sin lugar a dudas, una gran cantidad de guerras. ¿Y qué me dice de las vacunas? Ya ni le cuento. Sin lugar a dudas, todo esto en conjunto, hermano, yo quiero que usted vea y entienda junto conmigo que el mundo es peligroso. El mundo produce enfermedad, el mundo produce muerte. Pero nosotros tenemos a Jesús, tenemos a Dios. Usted está aquí en la casa de Dios. Y cuando usted se acercó a Dios, hermano, entró bajo ese árbol grande y poderoso que se llama Dios, el cual te recibe y me recibe y está dispuesto a enseñarnos en la prédica de hoy cómo es necesario que estar pegado de Él para poder librar todo lo que hay allá afuera. Lo que se maquila allá afuera, hermano, es impresionante con tal de acabar con nuestras vidas. Dentro de tantas bendiciones, hermanos, que tenemos de parte de Dios, la mayor sin duda, ¿quién dice que no, verdad? Que es que haya mandado a su Hijo Jesús con nosotros. Es la mayor bendición que hay para la humanidad, que Dios se haya dignado en dar a su Hijo y decir, acepto, Hijo, que quieres ir a salvar a los humanos débiles e imperfectos que están expuestos a ser destruidos. ¿Quién coincide conmigo? Eso es la mayor bendición que tenemos, que Dios haya mandado a Jesús por nosotros. Y fíjese qué curioso, le explico de lo peligroso que es el mundo, hermano, porque Jesús, antes de ir a la cruz, Él fue y oró al Padre. ¿Y sabe qué contenía esa oración, hermano? Contenía una petición a su papá, a nuestro Padre Celestial, diciendo, Señor, protégelos del mal. ¿Por qué? Porque te repito, vivimos en un mundo lleno de maldad. Y vamos a la primer palabra, que es Jesús orando, ¿verdad? Antes de ir a su llamado, al proceso que tenía que pasar para darnos salvación eterna. Juan 17, del 14 al 16, dice, yo les he dado tu palabra. Jesús le estaba hablando a su papá y le dijo, y el mundo los aborreció. Escucha bien, hermano. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Usted ya no es del mundo, amén. Usted es de Cristo. Usted está protegido por Cristo. Y cuando tú estás con Cristo, el mundo te aborrece. Dice, tampoco yo soy del mundo, estaba diciendo Jesús. No ruego que los quites del mundo. Estaba diciendo, no quiero que se mueran ahorita, para que se vayan con papá. Ahorita no, no se asuste, hermano y hermana. Dice, sino que quiero que lo guardes, que los guardes del mal, hermano, que los guardes del mal. Fíjese, Jesús diciéndole a nuestro Padre,
guarda a la iglesia, a los que están aquí, del mal. Se ha de imaginar por qué. Y terminamos con el 16, dice, yo no soy del mundo, como tampoco, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, para poder subsistir en este mundo lleno de maldad, donde hay maquilaciones que se dan en lo oscuro, en lo secreto, que uno ni sabe, hermano, ¿cómo podríamos tener nosotros una protección? Sin lugar a dudas, es estando pegados de Dios, con la ayuda de Dios. Y Juan 15, del 5 al 7, dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjese bien, hermanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Junte estas dos palabras. Jesús, antes de ir a la cruz, diciendo, papá, cuídalos del mal. Y luego dice, y aparte, si tú te separas de mí, hermano y hermana, nada vas a poder hacer. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. O sea, si uno no está pegado de Jesús, hermano, destrozan tu matrimonio, destrozan tu salud, destrozan todo. Pero gloria a Dios que llegaste a Jesús. Gloria a Dios que hoy tenemos a Cristo, que es el que nos protege y nos guarda. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide todo lo que quieras y eso será hecho. Entonces, hermano, necesitamos estar pegados a Dios para que tengamos cobertura, porque ¿sabe qué, hermano? Si usted no me cree, hay alguien que lo quiere destruir a usted y a mí todos los días. Todos los días hay alguien que nos quiere destruir. Lo dice la palabra en el Salmo 143, del versículo 3 al 4. Dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Alguien te persigue todo el tiempo para destruirte a ti y a mí. Y muchas veces, hermano, yo no sé si a alguien de aquí le ha pasado, pero muchas veces Dios nos ha librado de tantas cosas que uno ni se imagina. Seguramente se te rompió el zapato y no pudiste salir temprano, y esos 5 minutos en los que te cambiaste de zapato, Dios te libró de un accidente y ya no te mataron. Hay cosas que suceden que ni siquiera te das cuenta de lo que eres librado. El Salmo 91, hermanos, fíjese bien, uno te puedes imaginar cosas, pero aquí no hay imaginación. El Salmo 91, que lo invito a que lo lea en su casa con detenimiento, el Salmo 91 da una descripción de todo lo que te va a atacar allá afuera. Escucha bien, de todo lo que te va a atacar afuera. Y yo saqué una lista, no le voy a leer todo el Salmo 91, pero le saqué una lista, hermano. Fíjese nada más, de lo que te protege Dios del lazo del cazador, te protege de la peste destructora. O sea, todo eso está allá afuera queriéndote lastimar día tras día, aquí persiguiéndote. Te protege del terror nocturno, te protege de la saeta que vuela del día, de la pestilencia que anda en la oscuridad, de la mortandad en medio del día, de las plagas y de las piedras de tropiezo. Todo eso lo describe el Salmo 91. ¿Por qué te comento esto, hermano? Porque todo eso es lo que allá hay que tú no ves. Son temas espirituales, pero de los cuales cuando llegas a Cristo, cuando llegas a Dios, tienes esa cobertura. Así que por eso vale la pena que cuando te levantes diario y antes de acostar digas, Señor, gracias. Gracias por todas las que me libraste este día. Y cuando te levantes, Señor, gracias por la vida de este día. Y cúbreme de todo lo que me quiera hacer daño. Porque para eso vino Jesús, para guardarnos y protegernos y que Dios tuviera cuidado de nosotros. El Salmo 91 termina enseñándonos algo que es muy valioso, hermanos, para ti y para mí. Es parte de la enseñanza de esta predicación. Vamos a leer el final del Salmo 91. Fíjese cómo dice aquí. Esto ya es después de que dice de todo lo que te protege bajo las alas del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente, morarás, pero aquí te dice así, por cuanto en mí ha puesto su amor,
¿Quién ha puesto su amor en Dios? Amén. Yo también le libraré. Y a mí me da gusto verte esta noche aquí, porque eso demuestra tu amor por Dios. No por el predicador, por la predicadora, sino el amor por Dios para escucharlo a Él. Usted no me ve a mí, usted escuche y lea la palabra de Dios, que es Dios hablando a su vida. Y entonces Dios dice, por cuanto has puesto mi amor y te esforzaste por aprender y estar conmigo, yo también te libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Y yo quiero que vea esta parte, es importante. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Clama a mí y yo te responderé. El Salmo 91 y toda la protección de Dios dice, sabes, está todo feo allá afuera, pero yo dejé a mis hijos un mecanismo para cuando ellos me llamen, yo escuche y yo responda. Tenemos esa bendición, hermanos, que los que no conocen a Dios, los que no se acercan a Dios, los que no están aquí, no tienen. Necesitamos platicarles de Dios. Hay muchas oportunidades para hablar de eso con los vecinos, amigos, familiares. ¿Estás sufriendo esto? ¿Te está pasando esto? Acércate a Dios para que tengas cobertura de todo lo que seguramente el enemigo ha querido destruirte. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Antes eran los profetas, ¿sí? Dios hablaba mediante los profetas porque no había una Biblia. Entonces Dios mandaba sus mandamientos y mandaba todo aquello que quería que el pueblo hiciera. Pero mejoró todo cuando vino Jesús, porque se escriben, se produjo la Biblia y hoy tenemos aquí una compilación de todos los pensamientos de Dios, todos sus mandamientos. Y Jesús, cuando vino, hermanos, nos enseñó cuál es la forma de comunicarnos con Dios. Eso de cómo clamo a Dios, cómo lo invoco, hermanos, ¿cómo sabes? Orando. Es orando. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, yo le describo lo que dice la palabra en Mateo 11. ¿Cómo es que dice que oremos? Y fíjese lo que dice. Nos dijo que oremos en secreto. Usted lo sabe, ¿verdad? Que oremos en secreto. Cerrada la puerta, hermano. Cerrada la puerta. Debemos de pedir que su reino venga a nosotros. Eso tenemos que pedir. Tenemos que pedir que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Y tenemos que pedir perdón y perdonar a los que nos han ofendido, ¿verdad? Y al final termina diciendo la oración, y que no nos metas en tentación. ¿Y sabe cómo termina? Y líbranos del mal. Líbranos del mal. Usted se pregunta por qué Jesús dice, Padre, líbralos del mal. Cuando ores, pide que te libren del mal. ¿Sí se da cuenta, hermano, que hay algo que usted no lo ve, pero que siempre está en riesgo? Pero los que estamos en Cristo tenemos la protección de Dios. ¿Cuándo es cuando debemos de orar, hermano? ¿En qué momento? Dice la Biblia, en todo momento. ¿Por qué? Porque en todo momento somos acechados. Ese canal de comunicación, hermano, está reservado. Escuche bien, reservado para todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que se acerca a Dios. No es para todos, es el que se acerca arrepentido, que reconoce a Jesús y que quiere cambiar. Amén. Esos hermanos, usted y yo, son los que tenemos ese acceso. Fíjese cómo dice la Biblia en el Salmo, creo que era Mateo, hermano, no te lo pasé. Mateo 11, ok, es que este es el final del Salmo 91. Mateo 11, del 25 al 26, fíjese cómo dice, hermanos, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hay cosas que solamente a sus hijos, hermano, Dios va a revelar qué hacer, cómo hacer. Ese es el canal de comunicación. Y esa revelación, hermano, de lo sobrenatural es lo que distingue a un hijo o una hija de Dios. Nunca ha cesado Dios de querer enseñarnos
cosas que nadie más tiene acceso, hermano. Esa es la bendición que tenemos los que accedemos a la palabra de Dios, los que leemos la palabra de Dios, los que escudriñamos la palabra de Dios. Tienes acceso a una revelación que nadie más tendría. Y esa revelación te libra, te dirige, te guarda, te pone límites, te evita que tengas problemas. Esa revelación que Dios da a tu alma, a tu corazón, el ejemplo es que hoy tenemos una boda. Amén, ¿verdad? Le reveló el Señor a mis hermanos que tenían que casarse para estar en orden. Y eso antes no pasaba nada. Podían estar en fornicación pecando y no sabían. Pero Dios te revela cuando te acercas, ves a un espejo y te das cuenta en qué estás mal y qué cosas tienes que cambiar y te evita problemas. Porque entonces no eres expuesto. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces siempre hay una consecuencia por el pecado. Y de alguna manera Dios tiene misericordia de nosotros. Ahora, vea usted lo que decía el profeta Jeremías, que es razón de esta predicación. Jeremías 33:3, un versículo muy conocido. Dice, clama a mí, el nombre de esta prédica, y yo te responderé. Pero fíjese, hermanos, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A qué se referirá Dios, hermano, que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos? ¿Sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere, le explico. Yo le comencé diciendo que el mundo era muy peligroso, que afuera había muchas cosas que querían destruirnos. Y sabe una cosa, hermano, hay cosas que solamente Dios, escuche bien, solamente Dios puede arreglar, sanar, restaurar. Solo Dios, escuche bien, solo Dios, hay cosas que Él tiene esa autoridad de hacerlo. Y allá en el mundo se crean las medicinas, se crean algunas soluciones, pero hay cosas que no alcanzan. No sé si esté conmigo. Hay cosas que no alcanzan. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Esas cosas grandes y ocultas son los milagros de Dios. Son las revelaciones y milagros de Dios. Y yo le voy a hacer unas reflexiones aquí. Y usted me dirá si no. Nadie en esta tierra puede sanar el alma. Solo Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted tiene una herida de niño, de rechazo, de abandono, y no va al médico y le dice, deme una pastilla para sanar la herida de abandono y de rechazo de mi papá. ¿Verdad que no? No hay pastilla para eso. Solo Dios puede sanar tu alma, restaurar tu corazón, puede levantar y cerrar capítulos que te lastimaron cuando eras pequeño o pequeña. ¿Sabe una cosa, hermano? Los problemas familiares no tienen medicina de patente. No hay medicina para arreglar un problema familiar. ¿Qué medicina tienes que darle a un hombre que anda en condición de calle para que se convierta en pastor? Y los hay. Hay hombres que andaban en la calle tirados, pero Dios los restauró y se convirtieron en pastores a predicar su palabra. ¿Qué medicina hay para eso? ¿Qué pastilla le dieron a ese hombre para que hiciera ese cambio? ¿Quién es? Solo Dios. No hay más. A esas cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce, que no las van a poder producir, te pueden quitar un dolor de cabeza, pero no te podrán dar una pastilla para que te conviertas en pastor o en pastora. ¿Cómo salir, verdad, de un problema matrimonial, hermano? ¿Cómo restaurar un matrimonio? No puedes ir y decir, oiga, vengo a que me recete un suero para mi esposa y para mí juntos. Nos sentamos en dos camas pegados, pónganos un suero que nos reconcilie. No hay. Eso solamente lo hace Dios. Cuando redarguye en el corazón de tu esposa y en el tuyo, y entonces hay un entendimiento. Pero ahí a esos puntos solamente llega Dios. Y a eso Dios me hacía ver que son todas estas cosas que la ciencia no ha desarrollado, a las que tienes, hermano y hermana, acceso tú, a las que si tú clamas, Él te responde, amén. A las que tú le dices, tengo un problema con mi esposa, Señor, ayúdame a resolverlo,
Él te ayuda. No vas con un médico a que le digas, doctor, voy con un internista, voy con un... No, solamente Dios, ¿verdad? ¿Cómo salir de las adicciones sin el miedo a regresar o recaer? Que ese es el miedo de toda la gente. Lo metes en un centro de regeneración, le das un medicamento, pero dices, a ver a qué hora regresa. Pero hay gente que deja el alcohol, yo soy testimonio de eso, y no regresa. Porque es Dios el que cambió el deseo, el anhelo de tomar. Eso es infalible. Ya no hay más medicina mejor que esa. Y a eso yo le llamo, Dios me hacía ver, que es cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay medicina para eso, solo es Dios. Clamo a Dios y Él me responderá. Clamo a Dios y Él me responderá. Amén. Los hijos de Dios tenemos acceso a esa sanidad que está oculta y no la conoce el mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo le voy a platicar una anécdota aquí entre nos y estamos en redes. Sinceramente, hermano, a veces yo iba con el pastor con una situación, con mi pastor. Le decía, pastor, que tengo este problema. Me decía, hermano, ore y ayune. Y yo, ¿cómo que ore y ayune? Deme una fórmula para que se resuelva este problema, ¿no? Pero realmente, hermano, parece locura. Parece una cosa, es que ¿para qué ¿para qué me dices que ore? ¿Cómo que no? Y fíjese, hermano, lo que dice la palabra. En 1 Corintios 1, del 18 al 19, dice, porque la palabra, hermano, esta es la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a usted y a mí, hermano, dígame, es poder de Dios. Escuche, lo que antes para ti era una locura orar, doctor Salvador, y decías, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que orando la hermana Julisa haga que yo llegue a Cristo? Amén. Y ¡pum! Ahí está. Porque para el mundo es locura, pero para ti, hermana, y para mí es poder de Dios. Es poder de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey. ¿Y sabe qué? A eso solo accede usted y yo, los hijos de Dios. Así que no es porque seamos especiales, es porque tenemos esa bendición, esa potestad. Y yo le invito también a que a otras personas que estén padeciendo de esto, le digan, mira, ven, porque la palabra de la cruz para los que creemos es poder de Dios. Son cosas, escuche, grandes y ocultas. Le dice a esa persona que no cree que usted no conoce. Son cosas que no te imaginas, que no están en tu RAM. Esas cosas son las que hace Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra, cada vez que la recibes, va haciendo algo dentro de ti, hermano, te va cambiando, te va sanando y te va restaurando. Escucha bien, tú estás aquí esta noche. Los que están poniendo atención en redes y están viendo la palabra, escuchando la palabra está haciendo algo en tu vida ahorita, en este momento. Ahorita la palabra está haciendo algo en tu vida. La palabra habla a tu alma, a tu espíritu, y está haciendo algo. Dice la Biblia en Proverbios 3, del 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque ¿qué? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cada vez que vienes, sana tu alma. Cada vez que vienes, te da paz. Cada vez que recibes la palabra de Dios, no que yo la diga, es una palabra que lleva espíritu y poder y está trabajando en ti y en mí, hermanos. Está trabajando la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, va haciendo algo. Si alguien te preguntara,
ese poder que Dios te da, hermano. Si alguien te preguntara hoy, hermano, oye, ¿y cómo le hago para obtener ese poder de Dios? ¿Cómo le hago para poder cambiar mi matrimonio? ¿Cómo le hiciste? Si te preguntaran hoy, hermana, ¿cómo le hiciste para hacer eso, hermana, que lograste espiritualmente? La respuesta es: simplemente creí en Dios, confié en Dios, tuve confianza en su palabra. Y aquí veía a mi hermana miércoles, domingos, reunión de mujeres, intercesión a las 7, no fallaba. Aquí estaba, firme, siempre. Si alguien nos pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo dejaste el alcoholismo? Porque Dios me sanó. ¿Cómo lograste restaurar y levantar a tu esposo? Porque Dios me ayudó, porque creí en Él. Aunque parecía loco para la ciencia, yo creí en Él. Y sabe una cosa, hermano, es importante que nosotros creamos. Y hay un ejemplo en la Biblia de un oficial del rey que tenía un hijo enfermo. Y él, al igual que tú y que yo, creímos y creyó, y entonces su hijo sanó. Vamos a ver esta historia, hermano, en Juan 4, del 47 al 53. Dice la Biblia que este señor, que era un oficial del rey, cuando oyó a Jesús, que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? De morir. O sea, tenía un problema grave, grande. Imagínense, hermano, qué sentimientos podría tener uno de pensar que tu hijo está a punto de morir. Y esta persona, este oficial del rey, fue a Jesús, como hoy tú veniste a Jesús también. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? O sea, si no ves, ¿no crees? Seguimos avanzando, a ver si me ayudas, Rafa. Ahí está. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, escucha bien, hermano, la enseñanza que tiene este pasaje. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué? Creyó. ¿Qué creyó? La palabra de Jesús que le estaba diciendo. Cada vez que tú escuchas una palabra y le crees, algo sucede. Algo sucede. Y entonces este hombre creyó en la palabra. Jesús no fue a tallarlo ni le dio un medicamento al niño, sino solamente el hombre creyó y se fue. Y ve lo que pasa cuando tú le crees a Dios, hermano. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había lanzado la palabra: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Aleluya. Él creyó con toda su casa. Entonces, cuando alguien te diga: ¿cómo cambiaste esto o cómo cambiaste aquello en tu vida? Dile: yo creí en la palabra de Jesús. ¿Cómo logramos, hermano, que haya cosas que cambien en nuestras vidas? ¿Cómo logramos, hermano, sin lugar a dudas, que algo suceda y cambie en nuestras vidas? Sin lugar a dudas, que en la oración, en esa clamo a ti y me responderás, sueltes la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque también le pasó a un centurión que tenía un criado enfermo. Vamos a esa historia y les muestro cómo es que Dios nos enseña. Mateo 8, del 5 al 10, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero fíjese bien, hermano, ponga atención. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Escucha bien, hermano. Solamente di la palabra. Repita conmigo: di la palabra. Cuando tú ores, di la palabra, hermano y hermana. Escucha bien. Clama a Dios,
y Él te responderá. Pero di la palabra, le dijo el centurión, di la palabra y mi criado sanará. Y entonces dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Estaba diciendo, tú eres rey, tienes poder con tu palabra, y yo creo que tan solo con que lances la orden de saber que voy a ser sano, será sano mi criado. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hermano. El criado del centurión sanó. El criado del centurión sanó porque este hombre dijo, solamente di la palabra. Así que yo le invito que cuando usted clame a Dios, traiga la palabra de Dios a memoria. Pronuncie, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Señor, dice que tu palabra, que tú abres las ventanas del cielo y derramas bendición abundante en mi vida, que tú reprendes por mí al devorador, que no toca el fruto de mi tierra. Señor, la palabra dice que tú guardas mi casa, que no duerme el que vela, mi alma el que me guarda. Señor, creo esa palabra, di la palabra, hermano. Y termino con esto, amados hermanos. Hay muchos testimonios en la Biblia, sobre las grandiosas y novedades formas como Dios ha bendecido a sus hijos. Muchas. Y ahorita las voy a recordar porque a veces se nos olvidan. A veces llegamos envueltos de problemas o de un problemita así para Dios, chiquito, y decimos, ay, es que ¿será que Dios puede resolver mi problema? Es que este problema no sale. Híjole, qué problema. Y yo le pregunto, hermano, le voy a hacer una lista ahorita breve, le menciono la lista de cosas grandes y ocultas que Dios mostró con sus hijos y que están plasmadas en la palabra de Dios. Fíjese bien, eso experimentó cosas grandes y ocultas Jacob cuando Dios lo enriqueció para que todas las ovejas que parían en el grupo de ovejas que tenía su tío, ¿verdad?, fueran moteadas. Él dijo, yo quiero las ovejas moteadas, y si salen moteadas, me las llevo yo. Y si salen blancas, se las queda mi tío. ¿Qué cree que pasó? Todas salían moteadas. Son cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué cree que habrá experimentado Gedeón que Dios le dijo, solamente con 300 hombres vas a vencer a 24,000 guerreros? ¿Qué habrá pensado? Esto está loco, esto es casi imposible. Pero él experimentó cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué habrá experimentado José? Que al ser vendido por su hermano, puesto en la cárcel, acusado injustamente por la mujer de Potifar, ¿qué habrá pensado? Que después iba a ser puesto como el segundo más importante de la nación más poderosa de esa época. ¿Qué experimentó? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué habrá experimentado Sara? Que siendo estéril, anciana, concibió un hijo que Dios le prometió. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué habrá experimentado Lázaro? Aleluya, que resucitó estando muerto, de haber dicho, ¿qué es esto? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos ama y nos invita a que nos atrevamos a clamar, que nos atrevamos a soñar, a pensar que todo lo puede, que hay cosas que puede cambiar. Tienes que creerle y declarar la palabra como el centurión y ese empleado del rey. Tenemos que creer. Y yo le pregunto a la iglesia hoy, hermano, y espero que seamos sinceros. Ponga atención porque es una buena pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que si hoy oran por la enfermedad de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, de su hermano, si ustedes oran, creen que van a sanar? Seamos sinceros, a veces no creemos, pero yo, no se preocupe, yo le exhorto, yo le invito, hermano, a que lo practique creyendo. Escuche, yo le invito a que lo practique creyendo, para que pase al frente, luego a dar testimonio de cosas grandes y ocultas que usted no conocía. Usted va a decir el día de mañana,
no imaginé que poniéndole manos a mi esposa sanó. ¿Cómo? Es el poder de Dios mediante su palabra. Son cosas que parecen locas, pero eso es lo que Dios dice cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Terminamos con este pasaje que confirma lo que Dios quiere que sus hijos hagamos. Dice, de cierto os digo, que el que ¿qué? En mí cree. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Fíjese nada más, Jesús dice, el que cree en mí, lo que yo hago, también lo podrá hacer. Y aún mayores hará. ¿Eso parece locura o no? Podría hacer cosas mayores que Jesús. Está escrito, hermano. Está escrito. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, hermano, terminamos. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo le invito y le exhorto, hermano, que hoy, a partir de hoy, salga con esa fe de decir, voy a orar por esto y esto va a suceder, porque yo creo en que Dios lo podrá hacer. Y su palabra dice que haré cosas iguales o mayores a las que Jesús hizo. Póngase de pie, hermano, vamos a orar y luego vamos a alabar a Dios. Vamos a orar porque sabe qué, hermano, que muchas veces, yo le hice esa pregunta, si nos despedimos de redes, yo le hice esa pregunta, hermano, que si usted creía en que se oraba por un problema, se resolvía, se oraba por una enfermedad de un hijo, se sanaba, se oraba por un tema de finanzas, también se remediaba. Si usted creía en eso. Y la realidad, hermano, es que no siempre creemos. La mayoría de las veces no creemos. Yo sé que usted no me respondió, pero la mayoría no creen. ¿Cómo voy yo a sanar? A lo mejor sana la pastora Juanita, pero yo no. Yo soy una ovejita nueva. A lo mejor sana el pastor, pero yo no. ¿Yo qué? Vengo llegando. Pero Dios dice que si crees, ¿verdad? Si crees en su palabra, dice, si tan solo una palabra tuya sale, sé que pueden lograrse las cosas. Así que yo a partir de esta noche lo invito a que considere esta predicación para que su vida se fortalezca y que vaya usted por el mundo diciendo, ¿está usted enfermo? Quiero orar por usted. ¿Tienes un problema? Vamos a orar por tu problema, hermana. Sea loco, sea loca. Porque así nos van a decir. Dicen que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder para los que creen. Ese es el motivo de esta predicación. Yo quiero que ores conmigo. Ahí donde estás, dígale, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy yo tomo esta palabra mía, Señor, y yo recibo enseñanza y yo te doy gracias, Padre, porque sé que a lo mejor fui incrédulo. Perdóname, o incrédula. Dígale, perdóname, Señor, por no creer en tu palabra, por no confiar. Si un empleado del rey, si un centurión que ni siquiera se congregaban en una sinagoga creyeron en ti, Señor, ayúdame, incrementa mi fe. Ayúdame a confiar, Señor, que cuando tu palabra dice que algo va a suceder, va a suceder. Cuando tu palabra dice, Padre, que somos sanos, cuando tu palabra dice que somos prósperos, cuando tu palabra dice que las bendiciones nos alcanzan, cuando la palabra dice, Señor, que nuestro matrimonio es un cordón de 3 dobleces, Señor, yo la creo, Señor, yo la recibo y yo la declaro para mi vida, Señor. Así que yo declaro también, Señor, que mis familiares salen de adicciones. Yo declaro que la cobertura está sobre mi familia, sobre mi salud y mi economía, Señor. Yo declaro, Señor, que esa palabra se cumple. Creo en la palabra, aunque parezca loco, Señor. Y yo me comprometo delante de ti, Señor, a ir por este mundo orando por aquellos que tengan necesidad para que vean mi fe y se conviertan, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra en el